Hola y bienvenidos a esta exposición sobre mecánica de fluidos, segunda parte, dinámica de fluidos. Mi nombre es Carlos Caballero y como siempre esta es una exposición basada en las secciones cuarta, quinta y sexta del capítulo 14 del libro de Física Universitaria de Sears y Szymanski. Adicionalmente se utilizó el capítulo 18 del libro Física de Rzeznik y Halliday. Una manera de describir el movimiento de un fluido es dividiéndolo en elementos de volumen infinitesimales, a los cuales llamar partículas del fluido, y entonces seguir el movimiento de cada una de estas partículas. A estas indicar sus coordenadas x, y y z, y entonces especificarlas como una función del tiempo. Este procedimiento es una generalización directa del concepto de la mecánica de partículas y fue aplicado primeramente por Joseph Lagrange. Sin embargo, hay una técnica desarrollada por Leonhard Euler que es mucho más conveniente. En lugar de describir toda la historia de cada partícula del fluido, se especifica la densidad y la velocidad del fluido en cada punto del espacio en un instante dado de tiempo. Esta forma se enfoca en lo que está sucediendo en un punto en particular del espacio, en lugar de hacerlo en lo que está ocurriéndole a una partícula del fluido. Ahora veamos algunas características generales del flujo de los fluidos. El flujo de un fluido puede ser estacionario o no estacionario. Cuando la velocidad de flujo v en cualquier punto no varía con el tiempo, se dice que el movimiento del fluido es estacionario. Es decir, que en un flujo estacionario la velocidad de cada partícula en cualquier punto dado del flujo que pasa es siempre la misma. El flujo de un fluido puede ser rotacional o irrotacional. Si el elemento de fluido en un punto dado no tiene una velocidad angular neta alrededor de dicho punto, el flujo de fluido es irrotacional. El flujo de un fluido puede ser compresible o incompresible. Por lo general puede considerarse que los líquidos fluyen incompresiblemente, y también existen condiciones en las cuales un gas puede sufrir cambios tan poco relevantes en su densidad que entonces su flujo puede considerarse casi como incompresible. Finalmente, el flujo de un fluido puede ser viscoso o no viscoso. La viscosidad en el movimiento de los fluidos es el análogo de la fricción en el movimiento de los sólidos. La viscosidad introduce fuerzas tangenciales entre las capas del fluido en movimiento relativo y se traduce como una disipación de la energía mecánica. Consideraremos el movimiento de un fluido a partir de un modelo idealizado. Un flujo ideal es aquel que es estacionario, irrotacional, incompresible y no viscoso. El trayecto de una partícula individual en un fluido en movimiento se denomina línea de flujo. Si el patrón global de flujo no cambia con el tiempo, entonces se considera un flujo estable. En un flujo estable, cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma línea de flujo. Una línea de corriente es una curva cuya tangente en cualquier punto tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. Si el patrón de flujo cambia con el tiempo, las líneas de corriente no coinciden con las de flujo. Consideraremos solo situaciones de flujo estable, en las que las líneas de flujo y las de corriente son idénticas. Se denomina tubo de flujo al conjunto de líneas de flujo que pasan por el borde de un elemento de área imaginario. Si el flujo es estable, entonces el fluido no puede cruzar las paredes laterales. Por tanto, los fluidos de diferentes tubos de flujo no pueden mezclarse. Ahora consideremos una porción de un tubo de flujo entre dos secciones transversales con áreas A1 y A2. Los valores de rapidez del fluido en estas secciones son V1 y V2 respectivamente. Durante un tiempo dt, el fluido en A1 se mueve en la distancia V1 por dt. Por tanto, un volumen igual a A1 V1 dt fluye hacia el tubo a través de A1. Durante ese mismo lapso, un volumen A2 V2 dt debe salir a través de A2. Si consideramos que el fluido es incompresible y por tanto la densidad ρ es la misma en todos los puntos, la masa dm igual a ρ por A1 por V1 por dt y la masa dm2 igual a ρ por A2 por V2 por dt deben ser la misma. Igualando ambas ecuaciones se obtiene que A1 por V1 es igual a A2 por V2, conocida como ecuación de continuidad para el caso de un fluido incompresible. El producto A por B es la tasa de flujo del volumen de V sobre dt, o la rapidez con el que el volumen cruza una sección del tubo de flujo. En el caso que el fluido sea compresible, se debe considerar las densidades en las secciones transversales, y por tanto se obtiene que la densidad 1 por el área 1 por V1 es igual a la densidad 2 por el área 2 por V2, que es la ecuación de continuidad independiente de la compresibilidad del fluido.
Consideremos el flujo de un fluido ideal a lo largo de un conducto. Esta tiene una sección transversal uniforme A1, a una altura Y1 sobre un nivel de referencia dado. Gradualmente se ensancha y sube hasta una sección transversal uniforme A2, a una altura Y2. Las fuerzas que producen trabajo sobre el sistema, suponiendo que podemos despreciar las correspondientes a la viscosidad, son las fuerzas de presión en la sección 1 y la sección 2 y la fuerza de gravedad. El trabajo W efectuado sobre el sistema por la fuerza resultante puede encontrarse de la siguiente manera. El trabajo efectuado sobre el sistema por la fuerza de presión P1A1 es P1A1 delta L1. El trabajo efectuado sobre el sistema por la fuerza de presión P2A2 es menos P2A2 delta L2. El resultado es negativo, lo que quiere decir que el sistema efectuó un trabajo positivo. Y el trabajo efectuado sobre el sistema por la gravedad está asociado con la elevación de la parte del fluido desde la altura Y1 hasta la altura Y2. Y su valor es menos m por g, por Y2 menos Y1, que también es negativo, porque el sistema ha efectuado trabajo en contra de la fuerza gravitacional. El trabajo W realizado sobre el sistema por la fuerza resultante se determina sumando los tres términos. Sabiendo que A1 por delta L1 y A2 por delta L2 son el volumen del elemento y asumiendo que el fluido es incompresible, podemos representarlos como la masa sobre la densidad, resultando en la siguiente ecuación. Por otro lado, sabemos que el cambio de la energía cinética del elemento de fluido es 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Y por el teorema trabajo-energía, tenemos que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Por tanto, igualamos los resultados obtenidos y reajustamos los términos. Como los subíndices 1 y 2 se refieren a dos puntos cualesquiera del tubo de flujo, es posible escribir la siguiente ecuación. Presión más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es una constante. Esta es la ecuación de Bernoulli para un flujo estacionario, no viscoso e incompresible. Fue presentada por primera vez por Daniel Bernoulli en su hidrodinámica en 1738. Para terminar, examinaremos someramente los conceptos de viscosidad y turbulencia. Todos los fluidos reales tienen una resistencia interna al flujo, que se describe como viscosidad. Se puede considerar que la viscosidad es una fricción entre las moléculas de un fluido. La fricción interna causa que las capas de un fluido se muevan unas con respecto a otras en respuesta a una tensión cortante. Este movimiento en capas, llamado flujo laminar, es característico del flujo uniforme a velocidades bajas de los líquidos viscosos. Como se podría esperar, la viscosidad y por lo tanto el flujo de los fluidos varía con la temperatura, haciendo que aumente para los gases y disminuya para los líquidos. Cuando un fluido fluye a través de un tubo, hay una fricción entre el líquido y las paredes del tubo y la velocidad del fluido es mayor hacia el centro del tubo. La velocidad de flujo depende de las propiedades del fluido y de las dimensiones del tubo, así como de la diferencia de presiones entre los extremos del tubo. Jean Poiseuille estudió el flujo en tubos y conductos, suponiendo viscosidad constante y flujo uniforme o laminar, y derivó una relación para la velocidad de flujo que se conoce como ley de Poiseuille, que es igual a pi por el radio del tubo a la cuarta potencia por la diferencia de presión, sobre 8 por el coeficiente de viscosidad por la longitud del tubo. La velocidad de flujo es inversamente proporcional a la viscosidad y la longitud del tubo, y directamente proporcional a la diferencia de presión y al radio a la cuarta potencia. Cuando la velocidad de flujo de un fluido excede cierto valor crítico, el flujo deja de ser laminar y se convierte en turbulento. En este punto ya no tiene aplicación la ley de Poiseuille ni la ecuación de Bernoulli. Ahora resolveremos algunos ejercicios planteados en el libro. Ahora vamos a resolver algunos problemas sobre dinámica de fluidos, comenzando por el ejercicio 14.35. Que dice así: una regadera tiene 20 agujeros circulares cuyo radio es de 1 milímetro.
La regadera está conectada a un tubo de 0.8 centímetros de radio. Si la rapidez del agua en el tubo es de 3 metros por segundo, ¿con qué rapidez saldrá de los agujeros de la regadera? Bueno, entonces planteamos el escenario. Tenemos una regadera que cuenta con 20 agujeros. Por donde sale agua. Y está conectada a un orificio más grande por donde entra el agua. Velocidad 2. Esta es la velocidad 1. Entonces nos piden hallar la velocidad de salida dados el área del tubo, el área de los agujeros y cuántos son 20, y la velocidad de entrada. Entonces este es un problema sobre la ecuación de continuidad y planteamos que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 por la ley de la conservación de la masa. Entonces tenemos la velocidad, necesitamos hallar la velocidad 1 de salida y tenemos los radios. Con los radios podemos calcular el área, las áreas. Entonces, primero calculamos el área 1, que es la de salida. Y tenemos que es 20, porque son 20 orificios, multiplicado por 2pi R1 al cuadrado. Es igual a la velocidad 1. Por la velocidad 1 es igual a el área de entrada, que es 2pi R2 al cuadrado por B2. De aquí podemos despejar B1. Pico más B y nos queda. Entonces, R2, 0.8 centímetros. 0.8 por 10 a menos 2. Lo pongo en metros. R1. 1 por 10 a menos 3 al cuadrado. B2. 3.0 entre 20. B1 resulta ser 9.6 metros por segundo, que es la velocidad de salida por cada uno de estos orificios, para compensar la ley de... para compensar la ecuación de continuidad. Ahora vamos a resolver el ejercicio 14.89. Que dice así: fluye agua continuamente de un tanque abierto, como en la figura 14.43.
La altura del punto 1 es de 10 metros. Y la altura de los puntos 2 y 3 es de 2 metros. El área transversal en el punto 2 es de 0.0480 metros cuadrados. Y en el punto 3 es de 0.0160 metros cuadrados. El área del tanque es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Suponiendo que puede aplicarse la ecuación de Bernoulli, calcule A. La rapidez de descarga en metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que quiere área 3 por la velocidad 3. Y B. La presión manométrica en el punto 2. ¿Qué es igual a la presión 2 menos la presión atmosférica? Entonces primero necesitamos ver qué variables tenemos para usar la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión más la densidad por la altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado es una constante. Entonces tenemos P1 es igual a la presión atmosférica, porque es un tanque abierto. La densidad para todos los casos es la misma. La altura 1 igual a 10 metros. La velocidad 1, siendo tan grande, podemos considerarla 0, porque se va a escalar muy lentamente. Para el escenario 2 tenemos que la presión 2 no la conocemos. Y la altura 2 es igual a 2 metros. Y la velocidad 2 tampoco lo conocemos. La presión 3, al estar en descarga, sigue siendo la presión atmosférica. H3, 2 metros. Y la velocidad 3 desconocida. Entonces podemos hallar la velocidad 3 primeramente, comparando la situación en 1 y en 3 con la ecuación de Bernoulli. Entonces, la presión 1 más la densidad, la gravedad y la altura. La altura 1 más un medio de la densidad, velocidad 1 al cuadrado, debe ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 3, presión 3 más un medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. Las presiones son las mismas, entonces las anulo. Puedo usar una referencia en 0 a 2 metros y hacer que el H2 y el H3 sean 0. Y
compensarlo bajando el H1 a 8 metros. Por tanto, esto se anula. Y la velocidad también se da. El resultado: densidad, gravedad, altura, igual a 1/2 de la densidad, velocidad 3 al cuadrado. Anulo las densidades y me queda que V3 al cuadrado es igual a 2 H1, de donde V3 es igual a la raíz de 2 H1. Siendo V3 12.52 metros por segundo. Me pide hallar la rapidez de descarga, entonces necesito hallar A3 por B3 o A2 por B2. Entonces, esto es igual a A3 0.2 metros cúbicos por segundo. Esa es la velocidad de descarga del tanque. Ahora necesito hallar la presión manométrica en el punto 2. Para hallar la presión manométrica necesito encontrar estas dos variables que me faltan. Y las puedo hallar con la ecuación de continuidad. Entonces puedo decir que A2 B2 es igual a A3 B3, que sabemos que es igual al resultado sacado anteriormente, 0.2. Entonces B2 es igual a 0.2 entre A2. Que es igual a 4.17 metros segundo. Y ya puedo usar la ecuación de Bernoulli para hallar la presión entonces decimos que la presión 2 más la densidad por la gravedad por altura 2
más un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado, es igual a la presión 3 más la densidad, gravedad, H3 más un medio, densidad P3 al cuadrado. Las H son 0 y se anulan. Velocidad. Y lo que necesitamos hallar es la presión 2 menos la presión atmosférica, que es igual a P3. Entonces, esto es igual a un medio de la densidad, velocidad 3 al cuadrado, menos un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado. Por tanto, es igual a un medio de la densidad, P3 cuadrado menos P2 cuadrado. Vamos a usar la densidad del agua igual a 1000. Y nos sale B3, 12.52 al cuadrado, igual 12.17 al cuadrado. Me resulta 69.680.75 Pascal, que es la presión manométrica que se mediría en este punto, el punto 2.